La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. ¿Cuál era el tema? Sí, hablamos de la soledad. ¿Quién se acuerda? La soledad, un enemigo peligroso. Sí, y lo dice David en el Salmo 25. Estoy solo, dice. Hay muchas cosas en la vida que uno no debe dejar sentarse, como decía mi abuelo, sentarse mosca, decía, saber qué quería decir, pero lo decía, no te dejes sentar mosca, decía. Podrían ser los malos pensamientos, los malos sentimientos, los malos ratos. Uno debe siempre no dejar que entren. La soledad es peligrosa, ¿no? Pero de eso ya hablamos en el Salmo 25. Hoy vamos con el Salmo 26. Y vamos a leerlo todos, allá está el tema, el camino de la integridad. Esa palabra integridad como que no nos parece mucho, ¿no? Y algunas veces la confundimos, ¿verdad? Porque decíamos, no hay ningún justo, dice la gente. No hay justo ni aún uno. Qué equivocados estamos. Porque cuando eso escribió Pablo, no hay justo ni ningún uno, no se refería a los cristianos, sino a los que no habían recibido a Jesús. Porque cuando uno no ha recibido a Jesucristo, está en la lista de los injustos. Los injustos es todos pecadores, todos perdidos, todos arruinados por el hecho de no haber recibido a Jesucristo. Porque cuando se recibe a Jesucristo, miren qué tremendo, ¿no? Pasa uno a la lista de los justificados. Justificado significa que Jesús pagó el precio. Él, siendo el injusto, cargó con todo, ¿no? Y nosotros, siendo justo, Él cargó el precio de los injustos. Jesús, siendo el justo, cargó el precio de los injustos. Y nosotros, siendo los injustos, viene Él y quita nuestras vestiduras de injusticia y nos pone las de Él, las vestiduras de justicia. Así es que, qué lindo eso, ¿no? Y dice, ahora, por mi sacrificio en la cruz, todo está pagado, todos son justos, todos son santificados. Hay que honrar ese sacrificio que Él hizo, ¿no? Digo esto por este tema de la integridad. La integridad debemos verla como un proceso donde Dios interviene y nos da esa capacidad de ser fieles. Mire qué lindo es Dios, ¿no? Él nos da esa capacidad con su Espíritu Santo que vive en nosotros de ser fieles. Y usted puede decir, la integridad es que siendo fiel a Dios, soy fiel cuando nadie me ve. Cuando nadie nos mira, soy fiel. Porque ser fiel cuando la gente nos mira, no me voy a robar eso porque me están mirando, ¿no? No le tiro un beso a esa chica porque me están mirando, ¿no? ¿Qué van a decir? Pero la cosa es, oiga, ser fiel cuando nadie nos mira. Ustedes. Es que nadie me mira. Ve que nadie te mira. Nadie humanamente te mira, pero Dios sí te ve.
Bueno, vamos al Salmo que les dije. Mire, es importante este tema, tómelo, he estado orando para que lo digiramos. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que los papás seamos íntegros. Que los papás seamos íntegros. Que los hijos sean íntegros. Que los gobernantes sean íntegros. Todos los legisladores que se llaman diputados, íntegros. Todos los que pertenecen a un ejecutivo, íntegros. Todos los magistrados, íntegros. Todos los hombres, íntegros. Y no es imposible. Ya vamos a ver a un hombre que está hablando de eso. Hoy sí lea conmigo, por favor, el Salmo ¿qué? 26:1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, dice el rey David. En mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Mire, he andado en mi integridad. Él lo está confesando. De un saltito al versículo 11, si puede ahí. Ahí está. Siempre 26. El versículo 11. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Yo andaré en integridad. Quiero que oremos, Padre. Estamos delante de tu divina presencia e invocamos el nombre de Jesucristo, tu Hijo, mi Señor. Si tú no edificas tu casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Danos palabra tuya de tu corazón a nuestro corazón, de tu boca a nuestra boca. Enséñanos, instrúyanos. Mi Padre eterno, mi Padre celestial, mi Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Espíritu Santo, mi Señor. Amén. Y decimos todos, amén. Vamos entonces a ver este salmo. Lo vamos a compartir con tres pensamientos. Uno, el autor y los antecedentes históricos de este Salmo 26. Autor y antecedentes históricos de este Salmo 26. Segundo pensamiento, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Y cómo vivir en integridad? Eso ya es una pregunta. ¿Qué es? ¿Y cómo vivir en integridad? Y el tercer pensamiento que vamos a compartirle es camino a la integridad. 2 puntos. 6 pasos sugeridos por David. Camino a la integridad, 6 pasos sugeridos por David. Ahí le faltó, después de integridad, 2 puntos, 6 pasos sugeridos por David. ¿Estamos listos? Bueno, si usted se acuerda del Salmo 1, que eso ya lo estudiamos, se habla de 2 hombres en el Salmo 1. Se habla de 2 hombres, de 2 caminos y 2 destinos. Este hombre es diferente a este. Este camino que este lleva y este camino son diferentes. Y los destinos, el paradero final, también son diferentes. Uno de esos hombres Dios le llama justos. Y el otro le llama pecadores. Comienza el Señor diciendo, dichoso, feliz, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y sigue, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y viene Dios y compara. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Su hoja no cae, y su fruto, ¿qué sucede? Da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. El hombre íntegro
tenga la certeza que va a prosperar en Dios. Pero luego viene el otro y dice, no así los malos, que son como la basuría, como el tamo que arrebata el viento. Los malos perecerán. Tremendo, ¿no? Se les llegará siempre su día final. Veamos la primera parte de este salmo. Autor y antecedentes históricos. ¿A quién se le atribuye el Salmo 26 que estamos estudiando? A David. A David, pero recuerden que David tiene dos etapas. La etapa cuando él todavía no es rey y luego la etapa cuando él ya ha sido ungido y es rey. En este caso, los que han investigado, los que han estudiado, están suponiendo que David, cuando escribe este salmo, él estaba siendo señalado, acusado de complot contra Saúl. Mire qué tremendo, ¿no? Estaba siendo acusado. Recuerde que todo un rey con toda su gente, ¿no? El rey Saúl, ¿no? Y David era un exilio. Primero es un exiliado huyendo en los montes, ¿no? Sí, se iba por un lado y lo perseguía Saúl, y se iba por otro lado. Y él dijo en cierta ocasión, me persigues como una pulga. Y claro, David pudo haber matado a Saúl, ¿no? En cierta ocasión, ¿qué hizo? Le cortó una partecita así, ¿verdad? De la capa. Entonces, siempre la gente que está alrededor de una persona como un rey o un presidente, hay gente buena y gente perversa, ¿no? Pues estos comenzaron a acusar a David y hacer entender a Saúl que David lo que estaba armando era ¿un qué? Un complot contra él. Qué tremendo esto, ¿no? Ay, hombre. Le estaban diciendo a Saúl que David conspiraba. Existe también la posibilidad, cuando habla del exilio, cuando David está fuera, es decir, cuando David, y ese sí fue un error grave de David, ¿no? Según 1 de Samuel capítulo 27, se desertó, se corrió, se fue de su tierra y se pasó con los filisteos. Y fue algo así como un guardaespaldas del rey filisteo. Qué errorazo, ¿no? Entonces, vienen las acusaciones y él pues aparece como un tipo, ¿verdad? Malo, perverso. Son los señalamientos. Entonces, se cree que cuando él escribe este salmo, él dice, Dios sabe que ando siempre en mi integridad. No es así como la gente cree. Imagínese usted que lo señalen. Qué duro, ¿verdad? Que la gente le señale y es injusto. Que la gente diga que usted roba y usted no roba. Que la gente diga que usted tiene 2 mujeres y usted no tiene 2 mujeres. Que usted tiene 2 maridos y usted no tiene 2 maridos. Que usted, bueno, cualquier maldad que se le ocurra a la gente, señalar. Y eso no es así. Y usted dice, delante de Dios, yo camino íntegramente. Pues eso es lo que está pasando con David. Lo están señalando injustamente y él escribe este salmo. Ahora, vamos a ver algo importante, ¿no? Pero quisiera que viera también acerca de la segunda parte, porque nos vamos a detener mucho en la tercera parte. La segunda parte es, ¿qué es y cómo vivir íntegramente? ¿Qué es y cómo vivir en integridad? Hoy sí vamos al Salmo de nuevo. ¿Qué dice David? Vamos a leerlo todo el Salmo, ¿no? Por favor, leámoslo.
Júzgame, oh Dios. Cuando usted vea la palabra Jehová, puede decir Dios y puede decir Señor. No hay ningún problema. Recuerde que el nombre de Dios es bien complicado. YHWH. Júzgame, YHWH, que no, vea que no. Y por eso encuentra usted en la Biblia nuestra que dice Jehová. Pero en la Biblia católica no dice así. Dice Yahvé o Yahweh. Pero siempre está YHWH. Esta es una historia larga, ¿no? Cuando se hacen las traducciones. Alguna vez vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, no se complique. Usted puede decir Dios, pero puede decir Señor. Así es, júzgame, oh Dios, júzgame, oh Señor, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Eso dice el versículo 20, capítulo 26, versículo 2. Ahora quiero que vea qué es y cómo vivir en integridad. Van a repetir conmigo. Repita conmigo. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo correcto. Dígalo fuerte. Es hacer lo correcto. Es decir, ser honesto, ser honrado, ser honesto, ser honrado, hacer lo correcto. Pero también usted puede agregar, es tener principios morales. Principios morales. Esa persona tiene grandes principios en su vida y no la doblega a nadie. Ahora, cuando usted dice tener principios morales, puede decir rectitud moral. Una persona, un hombre o mujer que tiene rectitud moral, que tiene principios morales, no hace lo incorrecto. Y aunque sea escondidas. Cuando yo trabajaba en un lugar, en una eminencia, que mi jefe era una alta persona, yo atendía a la oficina y tenía que mentir, porque para eso me pagaban. Y no está el señor, la personalidad, ¿verdad? No, fíjese que está en reunión con el señor presidente. ¿Y sabe con quién estaba? Con la otra mujer. Con la dama, pues. Qué tremendo eso, ¿no? Claro, a mí no me gustaba, ¿no? Porque yo era un pastor. Pero ¿qué le vamos a hacer? Si dos señores que tienen alta eminencia, que son ministros, que son magistrados, toda esa cosa. No cree usted que todos son santitos, algunos son terribles, ¿no? Y cuando había momentitos así que bromeábamos, le decía yo, mire, y usted no siente nada, le decía yo, delante de Dios. Además, allí en su privado, hay un Cristo, un crucifijo. ¿Y sabe qué me decía? No, hombre, me decía, si no oye ni mira, me decía. Oiga. Así actúa la gente, cree la gente como nadie se da cuenta. Hay que hacerlo. Hoy viene la pregunta, ¿qué es integridad? Es hacer lo correcto. ¿Qué es integridad? Ser honesto. ¿Qué es integridad? Tener principios morales. ¿Qué es integridad? Pues, mis amados, practicar la moralidad, ¿no? Nadie va a ver, nadie está viendo. Pero como hay principios sólidos, no me importa si me ven, si no me ven, yo voy a mantenerme firme. Ahora, agréguele ahí, ¿no? Porque este punto 2 es importante. ¿Qué es y cómo vivir la integridad, no? Ahora diga, vivir en integridad, vivir en integridad es ser fiel a Dios. ¿Quiero oír? Vivir en integridad es ser fiel a Dios cuando nadie nos está mirando.
Ser fiel a Dios cuando nadie nos está mirando. Y ahí hay un ejemplo. ¿Quién es el ejemplo que aparece ahí? José. Era un jovencito. Atrás dice que tenía 17 años. Oiga, y le agrega el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, que dice que era bien apuesto. O sea que la señora esa, la esposa de Potifar, donde miraba ese hipote, se derretía la señora, ¿no? Y todos los días, quién sabe si por una semana, 2 semanas o un mes, dice que todos los días le decía, duerme conmigo. Así descaradamente. Acuéstate conmigo. Duerme conmigo. Y yo le pregunto, ¿y quién miraba? Nadie. Nadie. Esto es precisamente. Era fiel a Dios. Eso es ser honesto. Eso es ser recto. Eso es ser íntegro. Qué tremendo, ¿no? Entonces, volvemos a repetir la pregunta. ¿Cómo vivir en integridad? ¿Cómo vivir en integridad? Simple. Ser fiel a Dios cuando nadie nos está mirando. Cuando nadie nos está mirando. Usted que trabaja, pero si nadie me mira, me puedo llevar un repuesto si trabaja en una casa de repuesto. Nadie me mira si puedo robar gasolina. Nadie me mira si puedo meter la mano y llevarme un... Nadie me mira. No es así, ¿no? El íntegro es fiel a Dios. Y ser fiel a Dios cuando nadie nos está mirando. Esto es como el trabajador, ¿no? A mí molestan los trabajadores cuando ellos se mueven, porque ahí está el jefe. Se mueve, porque ahí está el hijo del jefe o del dueño. Se mueve, porque ahí viene entrando el dueño. Pero si no está el dueño, no está el hijo del dueño, no está el jefe, el encargado, se ponen a chatear, mire, ve, y pasan 1 hora y no trabajan. Dicho sea de paso, muchachos, usted sea disciplinado. Un día le voy a comenzar a dar un estudio solo de disciplina. Oye. La disciplina, la disciplina, la disciplina. Sea disciplinado. Si usted trabaja en un lugar X, por muy bondadoso que sea su jefe, lo va a sacar de las casillas. Si usted va a estar con el teléfono ahí a la mano y si está digitando para decir algo en la computadora y digita 1 minuto, pero se echa 3 minutos con el celular, vuelve a digitar y se echa otros 5. Así no es. Eso no es integridad. Integridad es que usted lo tenga cerrado y cuando usted sale a almorzar o lo que sea, siesta, como se llame, úselo. Vuelve a trabajar. No va a tener problemas, ¿no? Porque eso está dando problemas. Y en algunas instituciones, ya de una vez por todas, le dicen aquí, guarde su celular, aquí déjelo. Bueno, pero pasemos entonces a la tercera parte que me interesa. Ponga ahí 3. Camino a la integridad. 6 pasos sugeridos por David. No le pusimos el rey David porque todavía no sabemos si David cuando escribió esto ya era rey. 6 pasos sugeridos por David. Y hoy sí vamos a ir al Salmo y lo vamos a ver despacito, todos. Vamos. Número 1. ¿Cuál es el primer paso que sugiere David? Vamos a ver. Someternos al escrutinio de Dios y de nuestra conciencia. Es necesario ver cuánto hay de integridad en nosotros. ¿Cuánto hay de integridad en mi vida? ¿Cuánto hay? Pero para saber si hay o no hay, o hay poco, ¿qué tengo que hacer? Paso número 1, someternos a Dios
Someternos al escrutinio de Dios y de nuestro conocimiento, de nuestra conciencia, perdón. Lee ahí el versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Júzgame. Tú eres juez. Estoy delante de ti. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Júzgame. Y agrega, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Yo estoy confiando en ti, ¿no? Agrega el siguiente versículo. Escudriñame. Escudriñame lo profundo de mí y pruébame. Ahí entra la conciencia ya. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Tu conciencia te va a dar el pase o no? Es nuestra conciencia. Así es, mis amados. Hiciste algo incorrecto, tu conciencia no te dejará en paz si es que sos hijo de Dios, ¿no? Si no eres hijo de Dios, nada. Aunque se dice que los hombres al final serán juzgados en el juicio del gran trono blanco cuando se abre el libro de la conciencia y nadie alegará ignorancia. Entonces nuestra conciencia nos hace sentir que está incorrecto lo que estamos haciendo. Entonces David dice, aconsejo que nos sometamos, fíjese, a que Dios escudriñe, que Dios nos juzgue, que Él sea el juez y también nuestra conciencia. Qué bonito, ¿no? Eso significa ponerse delante de Dios en el espejo de la palabra y decirle, Señor, quiero sincerarme. ¿Cuánto hay de integridad en mí? ¿Hay poco? ¿Hay mucho? ¿Hay poco? ¿O no hay nada? Por eso, hermanos amados, y quiero que me perdonen ustedes, a mí no me convence esa gente religiosa que aparenta. ¿Me entendió lo que le dije? Aparenta. Pero detrás hay muchas cosas. Es tremendo, ¿no? Y debemos cuidarnos nosotros de tener un cristianismo de apariencia, ¿no? De piedad. No, hay que ser correcto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el primer paso que sugiere David? El primero es que nos sometamos al escrutinio de Dios y de nuestras conciencias. ¿Cuánto hay de integridad en nosotros? Vamos. Número 2. Segundo paso. Atención a Dios y a su gracia y misericordia. Atención a Dios, a su gracia y misericordia. Leas el versículo 3 que dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Tu misericordia está delante de mis ojos. Es que no somos tan buenos. Cada ratito cometemos errores. Sobre todo de pensamiento, ¿no? De pensamiento. Entonces, nosotros tenemos que estar delante de Dios. Señor, examíname. Yo creo que pequé, yo creo que te ofendí, pero tu misericordia es grande y me acobijas, me arropas y me ayudas. Es necesario estar unidos a Dios, ¿no? Hay que entender, hermanos, a los primeros santos, y aunque sean santos de la iglesia romana, pero hay que entenderlos. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, San Antonio del Monte. Algunos no le quieren decir santo, pues sí, ¿por qué no? Pues. ¿O cree usted que es más santo que San Antonio del Monte? Ese hombre era un cristiano genuino, auténtico. Pero cuando la iglesia romana comenzó a corromperse adentro, internamente, ya no soportó. Y se fue. ¿A dónde se fue? Al monte. A aislarse. Oiga, aislarse. Ya no soportaba lo que oía y lo que miraba.
Y bueno, hizo su vida así. Y por eso se le llama del monte. Se guardó, ¿no? Y no me lo pongan ni como evangélico ni como católico, simplemente un cristiano que se consagró a Dios. Igual que el muchachito, muchachito no, un gran muchacho, Sebastián, San Sebastián, como de tu edad. ¡Renuncia! No, te matamos, máteme. Y no renunció al cristianismo. Y lo mataron con lanzas. Ahí quedó. Gente entregada, ¿no? Entonces, mis amados, el que está cerca de Dios, muy cerca de Dios, pues tendrá las fuerzas para vivir en la integridad que Dios nos está pidiendo. ¿Cuál es el segundo paso que nos está sugiriendo David? Estar muy cerca de Dios, arropándonos con la misericordia de Dios. Vamos, su gracia y su misericordia. Pero vamos número 3. ¿Cuál es el paso número 3 que sugiere David en el versículo 4 y 5? Rechazo al pecado. Repitamos todos. Rechazo al pecado y a los que se complacen con el pecado. Va a ser difícil que yo pueda alcanzar niveles de misericordia, le dije que es un proceso, si yo no rechazo el pecado. O si me complazco con aquellos que les gusta el pecado. El pecado es pecado, ¿no? Y no voy a ponerme a jayanear a la par de aquel, ¿no? Y él comienza a decir un montón de barrabasadas y yo celebrando con él, ¿no? No es así. Mira, ¿y por qué no nos vamos a echar unas heladas? Anda con tu abuela, ¿no? Pues sí, porque lo quiere arrastrar a usted. ¿Lo quiere arrastrar? No. Sea así, ¿no? Y que nos van a tildar de santurrones, de cuadrados, ¿de qué importa? Usted tiene convicciones de su vida cristiana que quiere vivir como en la integridad de Dios, ¿no? Entonces, mis amados, debemos rechazar el pecado, no complacernos con el pecado. Y sentir de alguna manera, ¿por qué no decirlo? Asco. Claro, hay que ser compasivo con el pecador, ¿no? Que viene buscando de Dios, ¿no? ¿Por qué yo no voy a los cines? Yo no me voy a ir a sentar a una butaca donde estuvo un malcriado allí, borracho, jayaneando, quién sabe, con una mujer así, en fin, ¿no? No, tener carácter, delicadeza, ¿no? Y tanta ganas tengo de ver algo, si ahora con la tecnología se puede ver hasta en casa, que soy poco para las películas, quiere decirlo. Debo tener alguna gana y debe haber algo buenísimo. Pero bueno, uno tiene que cuidar su integridad, porque estamos delante de Dios. Bien, rechazo al pecado y también a los que quieren embadurnarme con el pecado, ¿no? El problema, hermanos, es que el pecado se puede absorber por los ojos o por los oídos. Hemos dicho 1.000.000 y quizá ya hasta raya el disco. El hombre es fácil que caiga en el pecado por los ojos. Por los ojos. Porque ve. Y la mujer es fácil que caiga por los oídos. Porque le dicen palabras bonitas, porque la cuentean, en fin, no. Pero uno debe cuidarse, hombre. Saber que ahí están los puntos débiles, ¿no? Pero todos fácilmente caemos en el pecado por la lengua. Por la lengua. Me decía un pastor en una iglesia, ay, pastor, ore por mí. Y yo le digo, ¿y por qué, pastor? Es que estoy emprobado, me dice. ¿Pero y qué es eso? Es que aquí, me dice, tengo un grupo de alabanza. Y tengo ahí, me dice, enfrente unas señoras, me dice, que son pudientes. La gente pudiente, dominante en las iglesias, ¿no? Son pudientes y las señoras son víboras, me dice. Tienen una lengua tan venenosa, pero tan venenosa, me dice, que destruyen. Y cuando las veo, me dice, si es que me dan náuseas y salgo, me dice.
Qué tremendo, ¿no? Imagine usted, y nosotros los caballeros, que nos vean así, porque tal vez somos, bueno, aludos, ¿verdad? Cuenteando a la mujer ajena, etcétera. Como que no gusta lo que estoy diciendo. Hermanos, ¿son realidades o no son realidades? Pues ahí está, pues. Ahora, el tema es fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? David está recomendando el rechazo al pecado y a los que se complacen en el pecado. Pero hay un punto 4 que él también recomienda. Amar los mandamientos de Dios y la comunión con Dios en su casa, la casa de Dios, en el santo templo, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, pero no leímos el rechazo al pecado en los versículos. Sí, ¿verdad? Léase el 4 y el 5. 26, 4, 5. No me he sentado con hombres hipócritas, dice David. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Ese es David, ¿no? Rechazaba el pecado y rechazaba a los hipócritas, rechazaba a los demás que andaban en eso, ¿no? Ese es el 3. Vamos con el 4. Amar los mandamientos de Dios y la comunión con Dios en el santo templo. Versículos 6 al 8. Léalo. ¿Qué dice el versículo 6 al 8? Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Voy a repetir, los dos versículos tienen que ver con el punto 4, amar los mandamientos de Dios y la comunión con Dios en el santo templo. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Sabe qué está diciendo? Me someto a tus reglas, a tus normas, a tus mandamientos. ¿Y sabe cuál era el mandamiento del Señor? Pongan atención todos. Que los sacerdotes, al nomás ingresar o entrar al tabernáculo, no podían oficiar, no debían oficiar si antes no se lavaban las manos y los pies. ¿Y de qué habla eso? Las manos hablan de nuestras acciones y los pies hablan de nuestra caminata, nuestros pasos. ¿Qué les he dicho yo a ustedes? Aquí no necesitamos tener una fuente para venirnos a lavar. Eso sería algo literal y esos rituales ya no funcionan. Hoy, ¿quién es nuestra fuente? Jesús. ¿Y por qué no venimos y doblamos la rodilla un ratito, siquiera unos 5 minutos, y decirle, Señor, examina mi corazón, lava mis manos y mis pies, es decir, mis acciones y mis caminos perversos muchas veces? ¿Estamos? Qué tremendo, ¿no? Eso es andar en los mandamientos de Dios y estar en su casa. Pero David también sugiere un paso número 5. Reflexionar en las consecuencias de los malvados. Reflexionar en las consecuencias de los malvados. Leamos por favor el versículo 9 al 10. ¿Qué dice el versículo 9 al 10? No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. No me arrebates, no me vayas a llevar con ellos. Las consecuencias de ellos son terribles. Yo no quiero estar con ellos al final. Consecuencias serán terribles para los malvados, para los que nunca quisieron vivir en la integridad de Dios. Aquí no se trata de ser puritano, se trata de hacer un esfuerzo tomado de la mano de Él, poner de nuestra parte, para que Dios en su misericordia nos tome y caminemos íntegramente. Vamos, el consejo número, ¿cuál es? 6. Encomendarnos a Dios y a su misericordia para mantenernos en su integridad. Encomendarnos a Dios
y arroparnos con su misericordia para mantenernos en su integridad. Esto es diario, es constante. Versículo 11 al 12. ¿Qué dice el versículo 11 al 12? Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Mis amados, nadie puede ser íntegro a su propia cuenta. Ninguno. Pues como nadie puede ser íntegro a su propia cuenta, entonces yo no hago nada. Me dejo arrastrar. No, señor. Usted es hijo, usted es hija. Y hay una palabra que no le gusta a algunos evangélicos, y es bíblica: la obediencia. Ya me imagino que voy a tener un hijo que no me obedece, yo le doy 3 nalgadas. Yo siempre obedecí a mi madre, ¿no? Y aunque me daba de palos, pero de palos, la amé. Era mi madre. Padre no sé de padre porque se murió cuando yo tenía 3 años, no. Pero mi madre, no. No es cierto que los hijos odien a los padres, eso le han metido, no. El padre responsable corrige, le dice: te amo, pero no te puedo dejar pasar esto. Y es lo que hace Dios. Dios nos ama. Y Él dice que al que ama, disciplina. Claro, el primero advierte, insiste. Y por último, ahí viene. Entonces, pongamos de nuestra parte: Señor, entiendo, tú quieres que sea íntegro, que mi vida sea íntegra. Ayúdame, dame la mano, no me voy a soltar. No me suelte, Señor, ahí voy. Y ahí vamos. Dios conoce nuestros corazones y nuestras buenas intenciones. ¿Cuántos están dispuestos? Procuremos no hablar mucho. Hay veces que hablamos como que somos cotorras, y cuanto más hablamos, más nos equivocamos. 2, seamos personas íntegras en el sentido con el sexo opuesto. Si tiene su mujer, pues con su mujer. Tiene su marido, con su marido. Y si está solterito, guárdese hasta el día en que va a tener su novia y se va a casar. Tratemos, hermanos amados, si logramos que el pueblo cristiano, que nosotros los cristianos, vivamos íntegramente, la gente se va a sorprender. Y va a decir: este es un verdadero cristiano. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora, y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.